Hay algo que ya sabes hacer, aunque nadie te lo enseñó. Lo haces cuando sientes que una conversación se está saliendo de control y en lugar de responder, te quedas quieto. No porque no tengas nada que decir, más bien, porque algo en ti reconoce que abrir la boca en ese momento sería perder algo más valioso que el argumento. Ese instinto tiene un nombre, y la mayoría de la gente lo aplasta antes de entender por qué existe. Lo que estás a punto de entender no es una técnica de comunicación, es un principio de funcionamiento del poder social que opera de manera silenciosa en casi todas tus interacciones. Se llama regulación por ausencia de respuesta, y su premisa central va en contra de todo lo que el sentido común te pide hacer cuando alguien te provoca, te cuestiona o te exige una explicación. El instinto natural es responder, aclarar, defenderte. Y eso parece lo correcto porque vivimos en una cultura que premia la articulación, que confunde el silencio con debilidad y la explicación con inteligencia. Pero los estudios de dinámica de poder interpersonal muestran de manera consistente que quien responde primero bajo presión emocional no está demostrando claridad, está revelando el punto exacto donde puede ser presionado. Cada reacción es un mapa, y hay personas que lo leen muy bien. Lo que viene a continuación no son consejos para ser más frío o más calculador. Son 7 principios que describen cómo funciona el poder psicológico real, no el que se declara, no el que se negocia, el que simplemente existe porque alguien entendió que la mayoría de las batallas se ganan antes de que empiece la discusión. El primero va a contradecir algo que probablemente consideras una virtud. Dejar de explicarte no es arrogancia. Es el movimiento más difícil de este sistema porque va directamente contra el deseo de ser entendido, que es uno de los impulsos más profundos que tenemos. Cada vez que alguien te cuestiona o malinterpreta lo que hiciste y tú sientes esa presión de aclarar, de justificar, de dar contexto, lo que en realidad está ocurriendo es que estás respondiendo a una demanda no declarada de rendición de cuentas. Y al satisfacerla, le estás comunicando algo muy específico, que su aprobación te importa lo suficiente como para modificar tu comportamiento en función de su desaprobación. La acción concreta es esta. Cuando alguien te pida explicaciones por algo que ya decidiste, en lugar de explicar, pregunta. No de manera agresiva. Simplemente, ¿qué necesitas saber exactamente? Esa inversión traslada la carga de la demostración. El mecanismo detrás de esto es lo que la psicología social llama asimetría de justificación, que describe cómo quien explica asume implícitamente una posición subordinada en el intercambio. No porque la explicación sea débil, más bien porque el acto mismo de explicar valida la autoridad de quien cuestionó. El segundo principio es más incómodo porque toca algo que culturalmente se considera generoso. Dejar de reaccionar a las provocaciones no significa no sentirlas. Significa entender qué función cumplen. Cuando alguien dice algo diseñado para sacarte de tu eje y notas esa reacción en el cuerpo, esa contracción, ese impulso de responder, lo que está ocurriendo a nivel neurológico es la activación del sistema de amenaza. El investigador Joseph Leduc documentó en sus trabajos sobre la amígdala que el cerebro procesa la amenaza social por las mismas vías que procesa el peligro físico. Tu cuerpo no distingue entre un insulto y una piedra. Reacciona de la misma manera. Pero aquí está lo que ese sistema de alarma no puede hacer solo. No puede evaluar si la amenaza es real o construida. Y muchas provocaciones son construcciones. Son estímulos calculados para extraer una reacción que luego puede usarse como información. La persona que reacciona revela sus límites, sus inseguridades, sus puntos de presión. La que no reacciona no los revela. No porque no existan, porque eligió no entregarlos. La acción es específica. En el momento de la provocación, el movimiento no es el silencio dramático, ni la respuesta fría. Es continuar exactamente con lo que estabas haciendo, como si el estímulo no tuviera suficiente peso para interrumpirte. Eso no es ignorancia. Es una declaración de jerarquía.
El tercero es el que más se malentiende. Ignorar no es lo mismo que evitar. La evasión es reactiva. Ocurre cuando algo te genera incomodidad y te alejas de ello para no sentirla. Ignorar, en el sentido que describe este principio, es una elección activa de no otorgar relevancia. La diferencia entre los dos es visible para cualquiera que observe la interacción. Quien evita transmite que el estímulo tiene poder sobre él. Quien ignora transmite que el estímulo no alcanzó el umbral mínimo para merecer su atención. La psicología de la influencia social, documentada en décadas de investigación por Robert Cialdini y su equipo en la Universidad de Arizona, muestra que la atención es una forma de validación. No solo el elogio, no solo el acuerdo. La atención en sí misma, incluso la atención negativa, confirma que algo importa. Cuando ignoras una conducta sin dramatismo y sin explicación, la estás privando del único recurso que necesita para seguir existiendo. Tu respuesta. Pero esta ley tiene una trampa. Y es que ignorar requiere estabilidad interna. No puedes ignorar algo que genuinamente te desestabiliza. Si lo intentas desde ese estado, lo que produces es supresión, que es lo opuesto al poder. La supresión cuesta energía. La indiferencia real no cuesta nada porque no hay nada que contener. Para aquí un momento. Porque lo que estamos describiendo no vive solamente en conflictos dramáticos. Vive en conversaciones de trabajo donde alguien minimiza lo que dijiste. Vive en dinámicas familiares donde ciertas personas esperan que te justifiques por defecto. Y en algunos casos, vive en la dirección contraria. Hay momentos donde tú eres quien genera en alguien más esa necesidad de explicarse constantemente, sin proponértelo, simplemente porque aprendiste a relacionarte desde una posición que exige rendición de cuentas. Piensa en eso mientras escuchas lo que sigue. El cuarto principio describe algo que ocurre mucho antes de que empiece cualquier interacción. El poder que se declara no es poder. Es una solicitud. Cuando alguien necesita anunciar su autoridad, su valía o su posición, lo que en realidad está comunicando es que no confía en que sea visible por sí sola. Y eso es información. El poder real no necesita proclamarse porque ya opera antes de que la persona abra la boca. Está en cómo entra a un espacio, en el ritmo de su habla, en lo que elige responder y lo que no. Los estudios de comunicación no verbal de Albert Mehrabian en Nuclei establecieron que una fracción mínima del impacto interpersonal viene del contenido verbal. El resto viene de los canales que la mayoría de la gente no controla conscientemente porque está demasiado ocupada construyendo argumentos. La persona que aprende a modular esos canales no necesita ganar discusiones. Ya comunicó lo que necesitaba antes de que la discusión empezara. La acción aquí no es actuar, es reducir. Hablar menos de lo que sientes que deberías. Moverse con menos prisa de lo que el ambiente pide. Ocupar el silencio sin llenarlo de manera compulsiva. Cada vez que resistes el impulso de llenar un espacio vacío con palabras, estás demostrando que ese vacío no te incomoda. Y eso, en términos de señales de estatus, dice más que cualquier argumento que pudieras construir. El quinto principio toca la razón por la que la mayoría de la gente pierde influencia justo cuando más la necesita. La consistencia bajo presión es más rara que la inteligencia. Cualquier persona puede sostener una posición cuando el ambiente es neutral. Lo que diferencia a quien tiene poder psicológico real es que su comportamiento no cambia de manera sustancial en función del estado emocional de quien tiene enfrente. No porque sea insensible, más bien, porque no usa la aprobación ajena como termostato interno. La psicología clínica señala que las personas que crecieron en entornos emocionalmente impredecibles desarrollan una tendencia a calibrar su comportamiento en función del estado del otro como mecanismo de protección. Es una respuesta adaptativa que en algún momento tuvo sentido. El problema es que en la adultez, ese mismo mecanismo produce lo que se conoce como reactividad emocional interpersonal. La incapacidad de mantenerse estable
cuando alguien en el ambiente está inestable. Y esa inestabilidad es exactamente lo que ciertos patrones de interacción buscan inducir. La acción es dejar de sincronizarte emocionalmente de manera automática. Cuando alguien escala la tensión, la respuesta que produce poder no es escalar con ellos ni calmarlos activamente. Es mantener exactamente el mismo tono que tenías antes de que la tensión subiera. Eso comunica algo que ningún argumento puede comunicar: que su estado emocional no tiene jurisdicción sobre el tuyo. El sexto principio es el más estructural de los 7. Lo que no se puede predecir, no se puede manipular. La previsibilidad es una vulnerabilidad que la mayoría de la gente cultiva sin darse cuenta, porque asocia la consistencia con la confiabilidad. Y la confiabilidad es valiosa en relaciones genuinas, pero en interacciones donde alguien está leyendo tus patrones para anticipar tus reacciones, esa misma previsibilidad le entrega el control. Los estudios de teoría de juegos aplicada a la negociación muestran que los agentes cuyo comportamiento no puede modelarse con precisión obtienen sistemáticamente mejores resultados que aquellos cuyas respuestas son anticipables, incluso cuando los agentes predecibles son más racionales en términos absolutos. No porque la irracionalidad sea estratégica, más bien porque la incertidumbre obliga al otro a asumir el costo de no saber, y ese costo modifica sus decisiones antes de que tú hayas hecho nada. La aplicación práctica no es volverse errático, es dejar de responder de manera automática a los mismos estímulos de siempre. Si siempre reaccionas cuando alguien te critica en público, esa reacción ya es parte del arsenal de quien te conoce. Romperla una vez, sin drama, sin explicación, recalibra el mapa que esa persona tiene de ti. El séptimo principio es el que integra todos los anteriores. Lo que creías que era autocontrol es en realidad algo más preciso. El autocontrol, en el sentido popular, es la capacidad de suprimir una respuesta. Es un esfuerzo activo contra un impulso. Lo que describe este último principio no es supresión, es lo que la psicología del desarrollo llama regulación autónoma. El estado en el que ciertos estímulos simplemente no generan el impulso que antes generaban, no porque los hayas reprimido, más bien porque dejaron de tener acceso al sistema que los procesaba como amenazas. Y aquí está lo que cambia todo. El poder psicológico sostenible no se construye aprendiendo a responder mejor. Se construye reduciendo la cantidad de cosas que necesitan respuesta. Cada vez que alguien te provoca y tú no sientes la urgencia de reaccionar, no es porque hayas ganado un duelo interno, es porque tu sistema nervioso ya procesó ese tipo de estímulos suficientes veces como para clasificarlo como irrelevante. Eso no se aprende de manera intelectual. Se construye con exposición repetida y con la decisión deliberada de no alimentar el circuito de amenaza con respuestas que lo confirmen. Los investigadores del Instituto Max Planck en Berlín, que estudian la regulación emocional intrínseca, documentaron que las personas con alta autonomía emocional no suprimen sus reacciones con mayor fuerza que el promedio. Simplemente las procesan en menos tiempo y con menos recursos cognitivos. Su cerebro no trabaja más. Trabaja diferente. Esa diferencia se construye, no se hereda. Ahora hay 3 preguntas. No para responderte. Para verificar si lo que escuchaste hoy te aplica en este momento. Primera. En los últimos días, ¿hubo alguna interacción donde preparaste mentalmente lo que ibas a decir para defenderte antes de que la otra persona terminara de hablar? No para ser más claro. Para protegerte. Segunda, ¿hay alguien en tu vida cuyo estado de ánimo al inicio del día modifica cómo te comportas tú durante ese día, aunque esa persona no haya dicho nada todavía? Tercera, y esta es la que más incomoda, si pudieras actuar exactamente igual independientemente de si esa persona te aprueba o no, ¿cambiaría algo en cómo te relacionas con ella? Si la respuesta es sí, ya sabes dónde está el trabajo real. La pregunta que este video no responde es la más importante de todas. Si ya entiendes los 7 principios, si puedes reconocerlos, nombrarlos y verlos funcionar en tiempo real,
¿Por qué el impulso de reaccionar sigue siendo tan inmediato cuando el estímulo es el correcto? La respuesta no está en la falta de convicción ni en la falta de práctica. Está en algo que ocurre entre el estímulo y la conciencia, en un intervalo de milisegundos donde el sistema nervioso toma decisiones que tú recibes como si fueran tuyas. Ese intervalo es donde vive el poder real, y lo que ocurre ahí es lo que exploramos en este canal.